voy a leer, ya les mando el videito, yo creo que ya mañana se lo subo, o si ustedes pueden encontrar, pero de todas maneras se los voy a subir la lectura. Fíjense, tiene un análisis sobre 4 fórmulas poéticas que podrían resumir la filosofía de Kant. Y la primera fórmula poética, ustedes lo van a ver aquí, es William Shakespeare. Entonces, fíjense, el estudio que va a hacer Gilles Deleuze, y bueno, después va a hablar de Arthur Rimbaud, otra figura poética, Arthur Rimbaud. Miren, aquí está el nombre, Rimbaud, Rimbaud. Y vean la frase de Rimbaud, yo es otro. Es una frase famosísima, ¿no? De Arthur Rimbaud, que es un poeta del siglo XIX, y bueno, pues es uno de los máximos representantes de la poesía moderna, junto con Charles Baudelaire, ¿no? Ya lo saben, Charles Baudelaire, el que escribe Las Flores del Mal. Son estos poetas así llamados malditos, ¿no? Ya saben, los poetas malditos. Arthur Rimbaud, que la historia de Rimbaud es muy interesante porque, no sé si ustedes lo saben, pero Arthur Rimbaud escribe sus máximas creaciones poéticas y se retira de la poesía cuando tiene apenas 17 años. O sea, Arthur Rimbaud es un chamaquito todavía que escribe poemas, digamos, que han trascendido los siglos, ¿no? Y que significan una de las grandes cumbres de la literatura inglesa, perdón, francesa. Ya, me van a crucificar ahí los franceses de confundirlos con los ingleses, ¿no? Y bueno, no solo está Arthur Rimbaud como digamos, poeta maldito, también está Charles Baudelaire, ya saben, ¿no? Que escribe Las Flores del Mal, uno de los poemas también ahí, que incluso hasta tiene cosas vampíricas, ¿no? Baudelaire tiene mucho esa estética de los vampiros, sobre todo de las mujeres vampiro, ¿no? Y en fin, toda esa cosa ahí, de la, pues digo, no les llamaban malditos nada más de a gratis, ¿no? O sea, al propio Arthur Rimbaud, los paraísos artificiales, ¿no? Pues es conocido por eso, ya saben cuáles son esos paraísos artificiales, ¿no? No vamos a hablar de eso, porque además son filósofos, ¿no? Ya saben cuáles son esos paraísos artificiales que existen, ¿no? Bueno, el vino es uno de ellos, pero hay otros, ¿no? Además, otros paraísos también, además del vino, ¿no? Piensen en un poeta del siglo XIX, ¿no? En París, siendo bohemio y consumiendo por ahí también no solo vino, sino algunas otras sustancias, ¿no? No tan nocivas como las que ahora hay, pero sí de pronto era eso, ¿no? Entonces es parte de la mística de estos poetas, ¿no? Y bueno, me gustaría entonces ofrecerles esta lectura en la que de pronto se nos da una visión distinta de la filosofía kantiana. Y no es el único libro que tiene Gilles Deleuze sobre Kant. Gilles Deleuze tiene varias obras sobre el pensamiento kantiano. Incluso yo podría decir, aunque no es la interpretación que yo sigo sobre la filosofía de Kant, sí se ha convertido Gilles Deleuze en una lectura influyente sobre el idealismo trascendental kantiano, ¿no? Aunque obviamente pues es una perspectiva, pues sí, con esos tintes más posmodernos, ¿no? Este libro es un libro del 92. O sea, estamos pensando que, bueno, el propio Gilles Deleuze es un filósofo relativamente contemporáneo, hace 30 años es esta obra, ¿no? Entonces, más o menos en algún sentido, reciente, ¿no? Digo, si podemos hablar que 30 años es reciente, ¿no? Así apenas, 30 años es ya casi mi vida y así diciendo, bueno, apenas 30 años, ¿no? Bueno, efectivamente. Entonces, quisiera con esta lectura que les voy a grabar, desgraciadamente pues no se escuchaba nada ayer y por eso no la subí, y ya luego me dio tanta frustración que decidí no subir de nuevo la lectura, ¿no? Dije, ya no la voy a hacer otra vez porque qué flojera, estaba tan frustrado, pero bueno, ahora vamos ya hacia la interpretación, el cierre y la lectura de la primera introducción
a la crítica del juicio, así llamada, ¿no? Así llamada, crítica del juicio. Que digamos, a ustedes lo ven aquí en esta traducción que yo tengo, es una traducción que hace el doctor Roberto Rodríguez Aramayo, es uno de los máximos kantianos en lengua española, es un profesor de España, me parece que está dando clases en la Universidad de Sevilla, si no mal me acuerdo, Rodríguez Aramayo, y él ha sido traductor de Kant al español, tanto de la crítica de la razón práctica como de esta obra que ahora tengo en mis manos, que es la última crítica, que es la crítica a la capacidad de discernir o la crítica del discernimiento, que no es otra, sino la crítica del juicio. Es digamos, nada más, digamos, en español, nosotros estamos acostumbrados a ese nombre, ¿no? Crítica de la razón pura, crítica de la razón práctica, y la última crítica es la crítica del juicio. Sin embargo, y aquí me gustaría leer un poquito de la nota editorial, ¿no? El prefacio que hace el doctor Rodríguez Aramayo, Roberto Aramayo. Me gustaría leer un poquito sobre el título de la obra, ¿no? ¿De dónde viene esta idea de discernimiento o de juicio? Pero juicio, ustedes lo van a ver con mayúscula. Entonces, me gustaría solo leer un poquito de esto, ¿no? Un poco de lo que hay aquí, porque, digo, no se trata de una lectura de toda la crítica del juicio, sino algunas cosas que tienen que ver con el propio texto a que ahora nos enfrentamos. Fíjense, dice el doctor Rodríguez Aramayo, el papel del discernimiento, esta palabra es importante, discernimiento, y de una vez se las escribo aquí en su chat. La palabra alemana que traduce Aramayo por discernimiento, en realidad es la palabra alemana Urteilskraft. Urteil significa juicio. Y Kraft, palabra Kraft, significa poder o capacidad. Poder no en sentido político, ¿no? No quiere decir ay, eres gobiernas o eres el más fuerte o lo que sea. No, sino que tienes una capacidad, ¿no? Puedes hacer algo, ¿no? O sea, estás capacitado para llevar a cabo ciertas acciones, ¿no? Entonces, la palabra Urteilskraft es una palabra compuesta de dos significados. El primero es Urteil, que significa juicio, y Kraft, que significa poder, capacidad, etcétera, ¿no? Entonces, que digamos, sin embargo, esta palabra Urteil en español, es decir, juicio, la palabra juicio tiene dos significados en español, o incluso hasta tres, ¿no? Pero bueno, vamos a usar solo dos. La palabra juicio en español y en filosofía, digamos, en la lengua filosófica del español, del castellano, significa, por una parte, efectivamente, la capacidad que tiene el entendimiento de enlazar las representaciones. Es decir, cuando nosotros hacemos un juicio, hablamos de una propiedad lógica. El juicio típico es P, ¿no? O sea, eso es un juicio. Un juicio es un enlace de representaciones, para decirlo en términos kantianos, ¿no? Eso es un juicio. Entonces, cuando Kant habla en la crítica de la razón pura de la capacidad de juzgar, esa capacidad de juzgar es el entendimiento. ¿Se acuerdan? Verstand en alemán. Verstand es el entendimiento, y una de las características del entendimiento es que elabora juicios.
Ya lo vieron, la tabla de los juicios, ¿no? La obtenemos del entendimiento y de ahí obtenemos la tabla de las categorías y de ahí llegamos a la deducción trascendental y al yo pienso que debe acompañar todas mis representaciones. Pero aquí, fíjense, la facultad de la razón que está involucrada en este primer sentido de juicio es justamente la capacidad del entendimiento. La facultad de juzgar en la crítica de la razón pura es el entendimiento. Porque nuestro entendimiento elabora juicios, hace enlaces de representaciones, ¿no? De conceptos, para tenerlo un poquito más claro, ¿no? S es P. Sin embargo, además de este sentido lógico, la palabra juicio también significa esta capacidad de juzgar, pero no a la forma de hacer un juicio lógico. Aquí en Chiapas sí lo usan mucho, pero en otros lugares yo no lo conozco tanto. E incluso no sé si es tan popular en Chiapas, pero sí he escuchado esa expresión. De pronto le dicen a alguien, agarra juicio, ¿no? O sea, como que el juicio no solo es, digámoslo así, el hecho de decir una oración lógica, ¿no? Sino que también el juicio es algo que nos permite justamente distinguir, discernir, identificar el lugar en el que yo me encuentro. No sé si ustedes han escuchado esa expresión, tal vez esa no sea tan común acá, pero cuando dicen que alguien es muy juicioso, ¿no? De pronto escuchamos esas expresiones, ¿no? Es que ese tipo o esa tipa, ¿no? Es muy juiciosa. Y lo que queremos decir con eso no es que sea muy criticón o que se la pase juzgándote o que sea un gran lógico, ¿no? Y haga un montón de proposiciones o juicios. No, sino que alguien que es juicioso o alguien que tiene juicio, en ese segundo sentido, es alguien que se caracteriza por su capacidad reflexiva. Saber discernir, saber tener este juicio, agarrar juicio, como dicen aquí, es aprender a reflexionar, ¿no? Entonces, esto va a ser muy importante porque la capacidad de juicio, la Urteilskraft, ¿no? El título de la obra kantiana en alemán es Kritik der Urteilskraft, la crítica de ese poder reflexionante, que no es el entendimiento, ¿eh? No es lo que analiza en la crítica de la razón pura, que es el entendimiento, que es el de los conceptos, el de los juicios. No, no, no. Es un estado intermedio. Es un estado intermedio entre las sensaciones, entre la intuición y el entendimiento. Eso es el discernimiento, un punto medio, una facultad intermedia entre la sensibilidad y el entendimiento. Kant descubre que la razón humana no solo está constituida del interés cognoscitivo, no solo está configurada por el interés del deseo moral, de la voluntad, de la ética, la razón práctica, sino sobre todo, Kant va a descubrir en esta crítica del discernimiento que existe una facultad intermedia a la que va a llamar Urteilskraft, capacidad de juzgar o discernimiento. Y está entre la sensibilidad y los conceptos. Esta facultad ya aparece en la crítica de la razón pura y también tiene este papel intermedio. ¿En dónde? ¿En qué sección de la crítica de la razón pura? Seguimos en
digamos, la doctrina trascendental de los elementos, ¿no? Estamos todavía por allá, nos quedamos, ya pasamos la deducción trascendental de las categorías. Parece que Kant ya ha demostrado que las categorías son objetivas y que no solo eso, sino que en realidad estas categorías son las que únicas que nos permiten pensar a los objetos. Entonces ya Kant ha demostrado que existe un yo pienso que acompaña todas las representaciones y que sujeto y objeto están relacionados, de tal manera que la unidad de los objetos depende de la unidad del sujeto. Eso es lo que ya ha quedado claro con Kant. Ahora, en el segundo libro de la analítica, de la lógica trascendental, analítica trascendental, segundo libro, analítica de los principios. El primer libro es la analítica de los conceptos, donde viene la tabla de juicios, la tabla de categorías, la deducción trascendental. Ahí es el análisis de los conceptos. En este segundo libro, Kant ya no va a hablar nada más de los conceptos, sino de cómo se aplican en realidad en la experiencia, de la unidad entre la sensibilidad y los conceptos. Acuérdense, habíamos separado por una parte la sensibilidad y lo que ella aporta, espacio, tiempo y fenómenos. Y por otro lado habíamos separado conceptos y categorías y lo que aportan, reglas inferenciales, perspectivas que nos permiten pensar objetos. Pero la experiencia, el conocimiento, es la unión entre ambos. Entonces, ahora Kant ya los ha separado. Lo que va a hacer en este segundo libro, en la analítica de los principios, va a fenomenizar los conceptos o categorizar los fenómenos. ¿Y quién es el encargado de esas relaciones? El juicio. Urteilskraft es el intermedio entre la sensibilidad y los conceptos. Ya desde la crítica de la razón pura. Fíjense, aparece en A137. A137, B700, B176. Vean cómo aparece aquí. Doctrina trascendental del juicio. O analítica de los principios. Capítulo primero, esquematismo de los conceptos puros del entendimiento. Y aquí en el esquematismo, si ustedes llegaron a esta parte, lo que se van a dar cuenta es que esas categorías, ¿no?, que son puramente conceptuales, van a tener una relación con el tiempo, con la forma de la sensibilidad del tiempo. Y fíjense lo que dice la nota. Fíjense lo que dice la nota. Doctrina trascendental del juicio, y hay una notita abajo, y aparece la palabra Urteilskraft. A ver si se ve por ahí bien, porque Urteilskraft. Bueno, se ve horrible, ¿no? Urteilskraft. No, creo que ni se alcanza a ver. Bueno. Y será este discernimiento el que va a enlazar entonces conceptos con intuiciones. En la crítica de la razón pura. ¿Qué va a ser ese juicio? Esa capacidad de discernimiento. Voy a dejar de utilizar cada vez menos la palabra juicio. Vamos a utilizar la capacidad de juzgar o la capacidad de discernir. ¿Qué es lo que va a unir esta capacidad de juzgar o este juicio? La razón teórica con la razón práctica. El yo pienso de la razón pura con el yo debo de la razón práctica. La razón humana tiene dos intereses, no sé si se acuerdan, máximos.
Por una parte tiene el interés metafísico del conocimiento. Y ahí es lo que analiza Kant en la crítica de la razón pura. A la razón le interesan muchísimo esas preguntas. ¿Existe Dios? ¿Tengo un alma? ¿Qué es del mundo, no? ¿Qué es la libertad? ¿Somos o no somos libres? Eso le preocupa mucho a la razón pura. Conocer eso, ¿no? Acuérdense todo lo que hemos dicho, ¿no? Serían las últimas preguntas o respuestas a las que renunciaríamos, ¿no? Pero además también, y eso lo descubrimos en la fundamentación de la metafísica de las costumbres y en la crítica de la razón práctica, también descubrimos que la razón no solo tiene el interés del conocimiento, sino tiene un interés que además, según Kant, es preponderante. Por encima del interés teórico se encuentra el interés de la voluntad de la razón, el interés práctico. Y ojo, cuando yo hablo de que hay un interés práctico, no nos confundamos con esa palabrita. Ser práctico para Kant es muy diferente a aplicar tus conocimientos en circunstancias determinadas, que a veces de pronto se cree que eso es ser práctico, ¿no? Este tipo es muy práctico porque sabe resolver cuestiones así, es como casi un ingeniero de la vida cotidiana, ¿no? Tienes un problema y entonces él te lo resuelve porque él sabe aplicar los conocimientos que tiene hacia ciertas técnicas. El interés práctico es un interés moral. No es el interés de llevar a cabo acciones técnicas. Una persona práctica no es el que sabe hacer muchas cosas para resolver problemas. Una persona que tiene un interés práctico es la que está interesada en la ley moral, en el fundamento de la moral. Cuando Kant habla de práctico, se refiere al ámbito de la libertad, no al ámbito de las acciones encaminadas a otra cosa. Entonces, tenemos ese punto, ¿no? Vamos a retener. La razón tiene el interés de conocer, pero de pronto el interés por conocer descubrimos que hay un límite de nuestra razón con las ideas metafísicas, Dios, alma y mundo, pero Kant descubre que esas ideas de la razón en realidad se concretizan en el ámbito moral. La pregunta sobre si existe un Dios, sobre si tengo un alma, sobre si existe o no la libertad, no se resuelven en términos teóricos, se resuelven en términos morales, en términos prácticos. Pero ojo, esto no quiere decir que la ética kantiana se justifique o se fundamente en la idea de Dios. No. Kant al contrario, al contrario. ¿En qué se justifica la moral? En la idea de libertad. Libertad, dice Kant, incluso frente a Dios. Fíjese el análisis que va a hacer Kant en la fundamentación de la metafísica de las costumbres, de aquel mandato bíblico que hace Dios a uno de sus elegidos, ¿no? De pronto le dice Dios a uno de sus amigos que asesine a su hijo. No sé si saben esa historia, ¿no? El sacrificio de Isaac que va a llevar a cabo Abraham. Y entonces Kant hace un análisis de ese pasaje de la Biblia, ¿no? De esa historia. Y dice Kant, incluso frente a Dios, Abraham debió de haber sido libre. Aun cuando Dios te pide que tú asesines a alguien,
el imperativo categórico tienes que emplearlo. A ver, ¿cuál es el imperativo categórico? La máxima, la intención que me va a llevar a actuar puede ser llevada a cabo por todos de forma universal. Imagínense que de pronto, no sé, Abraham, perdón, se me va el nombre, ¿no? El patriarca Abraham, cuando Dios le dice, debes matar a tu hijo en sacrificio para agradarme. Qué Dios, ¿no? Digo, qué Dios tan simpático, ¿no? Que te pide que hagas ciertas cosas, ¿no? Y bueno, pues Abraham, dice Kant, fue sumamente inmoral al obedecer a Dios. Porque aún frente a Dios, Abraham pudo haber usado el imperativo categórico. A ver, esta acción que yo voy a llevar a cabo, ¿se puede convertir en una ley universal, válida para todos? No. Creo que todos sabemos la respuesta, ¿no? No. Matar, el asesinato, ¿puede ser llevado a una ley universal? No. Entonces, frente a Dios, Abraham debió de haber usado su libertad. ¿Sabes qué? Yo no debo, aunque tú me lo mandes, Dios, yo no debo hacer esto. Entonces, en ese sentido, Kant no está justificando la moral en Dios, ¿no? Sin embargo, esa pregunta sobre si existe Dios o no existe Dios no es algo que yo vaya a poder responder teóricamente, es algo a lo que solo, no le voy a dar una respuesta teórica, pero es algo que yo puedo experimentar racionalmente a través de la moral. No me interesa si existe Dios o no existe. Y es más, yo me porto bien aun cuando no exista Dios, ¿no? Aquí se acuerdan un poco esa idea de los hermanos Karamazov, ¿no? Este libro famoso de Fyodor Dostoyevsky, ¿no? Es una gran novela, se la recomiendo mucho. El general Dostoyevsky, ¿no? Se lo recomiendo. Para un día que se quieran deprimir o que quieran cortarse ya las venas, pues lean a Dostoyevsky, ¿no? El idiota, por ejemplo, ¿no? Esa es una novela que yo siempre le recomiendo a mi primo, ¿no? Digo, no es vacilada, ¿no? Para que vea más o menos su circunstancia de vida, ¿no? El idiota o el jugador, ¿no? El apostador. Pero yo me refiero ahora a esa novela famosa de los hermanos Karamazov. Y en esa novela, uno de los personajes, Alyosha Karamazov, que es un bandidazo, afirma una cosa así que a mí me causa mucho escozor, ¿no? A mí en lo personal. Y entonces Alyosha dice, si no existe Dios, entonces todo está permitido. Y yo como buen kantiano, diría, no es cierto, ese es un pensamiento no autónomo, heterónomo. Es decir, yo me porto bien o mal, no porque no porque yo me haya dado a mí mismo esa regla. En ese sentido, yo me autolegislo, yo soy un autónomo, me doy leyes a mí mismo. No, yo me porto bien, pues porque no quiero un castigo, ¿verdad? Pues porque quiero el premio. Entonces, ahí yo estoy actuando no por el deber. Mi voluntad no es incondicionada. Ahí mi voluntad está siendo condicionada por el premio o por el castigo. Yo actúo no porque actuar bien baste, sino yo actúo porque actuar bien me va a llevar al cielo. Entonces ahí dice Kant, uno está siendo sumamente inmoral, porque uno no está siendo libre. Yo no tomo las decisiones que tomo por mí mismo, sino las tomo por otro. ¿Cómo va a ser, no? O sea, ¿cómo va a ser que te portas bien porque te da miedo irte al infierno? Pues entonces pórtate mal porque Dios no existe. El chiste es que te portes como tú quieras. Tú. Vive como tú quieras, sé libre.
Ojo, con la idea kantiana de libertad, ¿no? Tienes que ser responsable, ¿no? Claro, sí, porque está bien padre, ¿no? Pues yo decido casarme por mi cuenta y en ese sentido soy libre. Sí, pero cuando ya me toca la hora de pagar los platos rotos, ¿no? Del matrimonio, ok, ok, sí, sí, sí. Cuando ya me toca pagar los platos rotos del matrimonio y entonces ya tengo que, ¿y por qué te casaste, no? Y entonces ya no quiero yo ser libre. No, pues es que me casé, no porque fue mi elección, ¿no? Porque yo quise, sino porque pues mi tío me obligó, o porque pues había una boda, o porque pues... Entonces ahí lo que tú estás diciendo es, fíjate cómo yo no puedo decidir por mí. Hay otros que deciden por mí. Mi tío, mi primo, la sociedad. ¿Por qué te casas? Porque quiero, porque quiero, porque es mi vida, es mi decisión. Bueno, ya luego que te toque pagar los platos rotos, no vengas con que llorar, ay, es que mi mamá me obligó a que me casara, ¿no? Porque si no me iba a quedar yo solo. No, no, nadie te obligó, tú quisiste, y entonces eso es lo que nadie quiere de la libertad, ¿no? Ya lo hemos platicado, ¿no? Dice José Juan, hasta la fe tendría que pasar por un proceso de racionalidad. Sí, fíjate, Kant tiene un escrito, a veces a Kant se le critica mucho en su vida personal, más que en su filosofía, porque dicen que Kant en su vida personal, pues siempre fue una persona muy, pues no quiero decir, pero como que su vida no está llena de grandes aventuras, ¿no? O sea, pues era un profesor, vivió toda su vida siendo profesor, o sea, uno quiere grandes aventuras, grandes historias, pues vean la vida de Descartes, ¿no? Soldado y rentó un castillo, se peleaba con su papá, ¿no? Le quitaron la herencia, primero católico, luego protestante, o sea, ahí tienes una gran historia de vida, ¿no? En cambio, Kant, pues tiene una vida muy tranquila, vive en su pueblo, nunca sale de ahí, tal vez fue a 50 kilómetros más lejos de su pueblo, nunca se le conoce así como esas cosas, incluso ya ven que hay un librito que así se llama, ¿no? La vida sexual de Kant, pues nunca se le conoció así como sus grandes aventuras de novio, de así, como por ejemplo si lo tuvo Leibniz, ¿no? Que Leibniz era un rompecorazones. Cada pueblo a que llegaba Leibniz se hacía de una novia, ¿eh? De veras, ese Leibniz era, pero tremendo, ¿eh? Tremendo, ahí lo van a ver. Kant no. Y además también se le ha criticado que fue muy dócil, que fue muy conservador respecto al gobierno de Federico II de Prusia o Federico el Grande, que era un emperador de Prusia, pero que era un tirano, ¿no? O sea, era un rey, ¿no? Ya habían democracias, ya estaban haciendo por ahí la Revolución Francesa, por ejemplo, ¿no? Etcétera. O sea, ya estaban derrocando esos regímenes de imperios, de reyes y tal. Y pues Kant, miren, es el filósofo de la modernidad, entonces obviamente pues él también está un poco en contra de que haya reyes y toda esa cosa, ¿no? Cargos hereditarios y que la soberanía popular y todo, pues digo, Kant admiraba a Rousseau, como no tienen una idea, ¿eh? Lo admiraba. Para él, Jean-Jacques Rousseau era lo máximo, claro, porque como pues Kant no tuvo hijos, ¿no? Y Rousseau tuvo como 5, y todos los hijos que tuvo Rousseau los fue, luego que los tuvo, fíjense, esta es una cosa de veras, a mí hasta de esas contradicciones de la historia, ¿no? Rousseau escribe El Emilio, que es un libro acerca de la pedagogía de los niños y la educación. Tuvo 5 hijos, y los 5 hijos los fue y los dejó al orfanato nada más nacer. ¿Cómo te imaginas tú un tipo que escribe un libro sobre pedagogía y educación a los niños y cuando tiene a los suyos va y los regala? Y, bueno, inverosímil, ¿no? Así era Rousseau. Y además hay otras historias. Nadie lo quería, porque era un loco, ¿no? Nadie lo que lo corrieron de su país, en fin, era un loco. Pero Kant sí lo admiraba. Kant lo admiraba. Entonces, en términos políticos, Kant incluso le dedica la crítica de la razón pura a Federico el Grande. O sea, hay como muchas críticas de que Kant, de cierta forma, no era un filósofo tan revolucionario, tan radical, ¿no? Tan
digamos, de un ala, digamos, de cierta forma progresista, ¿no? Por decir ese nombre. Sin embargo, el propio Kant, en su vida, a pesar de lo que les he dicho, que pues, tuvo una vida muy tranquila y tal, anodina, podríamos incluso llegar a decir, a pesar de eso, el propio Kant tuvo un texto que fue censurado por Federico II. El texto se llama La religión dentro de los límites de la mera razón. Justo para seguir con lo que nos ha dicho José, ¿no? La religión dentro de los límites de la mera razón. Y este escrito fue censurado por Federico II, Federico el Grande de Prusia, porque en él Kant aseguraba que las religiones no tienen nada que ver con la moral y que lo que deberíamos hacer es separar el aspecto religioso de la vida del aspecto ético de la misma. Disolver la idea de que si tú no tienes una religión, entonces eres un inmoral. No, la moral no es el fundamento de la religión. Perdón, al revés. La religión no es el fundamento de la moralidad. El fundamento de la moral es la razón, no la religión. Obviamente eso pues escandalizó a Federico II, ¿no? Porque le estás quitando un poder a la religión tremendo, que es el poder de decidir cómo viven la vida las personas, ¿no? Bueno, un amigo, para que vean cómo todavía pega eso, ¿no? Un amigo el otro día me ve y claro, pues no me conoce ni nada, pero estamos en ese periodo, ¿no? Y de pronto me pregunta, oye, Fus, ¿y tú crees en Dios? Y pues yo así me quise hacer el interesante. No, yo soy ateo. Y luego me sacó así. Con razón actúas así. Con razón dices ciertas cosas. Cuando conozcas a Diosito, tu vida va a cambiar. Vas a ser mejor persona. Yo, con respeto, ¿no? Digo, sí, pero todavía se cree, ¿no? O sea, todavía se cree que si uno no tiene una religión, entonces es una persona sumamente inmoral. Entonces eres casi como el diablo y te portas de la peor manera posible, ¿no? Yo no necesito, y ese es el punto kantiano, la razón no necesita de Dios para decidir sobre el deber, ¿no? Al contrario, actúa, si realmente dices que crees en Dios, pues como si existiera. Porque cuántos no conocemos que, ay, sí, Dios existe y van a misa y todo, pero en su vida cotidiana actúan como si Dios no existiera, como si no tuvieran miedo a que Dios los castigara o como, de veras, ¿no? O sea, en cambio un ser racional actúa bien, exista Dios o no exista. Pero bueno, yo me porto bien y tal vez el hecho de que yo me porte bien a otro le pueda dar la esperanza de que tal vez exista un Dios. O a mí mismo, ¿no? Puedo creer que tal vez exista un Dios a partir de que yo he actuado de buena manera. Pero no al revés, no porque existe un Dios, entonces voy a actuar bien. Ese es el punto, ¿no? Todavía se juega, no sé si a ustedes les ha pasado, pero yo sí, porque, pues digo, la gente con la que me junto, luego no me comprende mucho, ¿no? No entiende a veces cómo soy. Y sí, ¿no? O ciertas expresiones que yo tengo, y entonces creen que pues soy una persona incluso hasta libidinosa, corrupta, ¿no? Etcétera. Pues porque yo digo que no necesito ir al catecismo para portarme bien. Yo no necesito que un cura, un sacerdote, un pastor me diga cómo tengo que vivir. ¿Para qué? Si yo tengo mi propia razón. ¿Para qué? Al contrario,
Ir con un sacerdote, ir con un cura, ir con un pastor para que me diga cómo vivir, lo que demuestra es que yo soy incapaz de tomar mi vida en mis manos. Necesito de otro que me dirija. Y eso para Kant se llama heteronorma. Pero no heteronorma en el sentido de que eres heteronormado, así tipo teoría de género y eso, ¿no? Solo te gustan las mujeres porque tú eres varón y si eres chica te gustan solo los varones, ¿no? No. Hetero porque es distinto a ti lo que te da la norma. No es autonorma. Adelante, José, perdón. No, no, perdón, yo creo que la aplasté mal porque venía aquí manejando y le toqué, pero no aunque la verdad es que es muy interesante esa reflexión final que haces y yo, por ejemplo, ayer platicaba bueno, en una ocasión que tuve ahí de compartir algunas ideas respecto a por qué era necesario y pertinente, por ejemplo, tener normas externas, ¿no? Controles externos a la personalidad de cada uno de nosotros. Y bueno, creo que tiene que ver con lo que tú estabas esgrimiendo en este momento. Al final, si hubiera una conciencia ética y civilizada de las personas, no habría ninguna necesidad de tener incentivos para hacer las cosas. O sea, si todos hiciéramos lo que nos corresponde y si todos respetáramos al prójimo, pues no tendría ningún sentido el poder público, porque pues yo para qué necesito que la norma me obligue a hacer algo si yo sé que lo tengo que hacer. O sea, si yo sé que no debo de tirar la basura en la calle, que no debo de rebasar en línea continua, que no le debo dar un sopapo a mi compañero porque creo que es tonto, entonces no tendría ningún tipo de sentido tener un sistema jurídico. Y que de hecho, por ejemplo, es una de las tesis de Habermas cuando habla de que el derecho es una compensación. En tanto que somos tontos y que actuamos de una manera salvaje a veces, necesitamos un control externo que nos ubique en el sendero del bien. Pero no solamente es, por ejemplo, en el caso de las normas jurídicas, las normas religiosas y las normas sociales funcionan con la misma lógica. Es decir, nunca se nos enseñó, por ejemplo, los que tuvimos una formación tradicionalista o religiosa, y cosa que yo, por ejemplo, tampoco reclamo, porque entiendo que a mis padres, a mi madre, a mi abuelita, pues no se le enseñó a entender la fe a partir de la razón. O sea, nunca se nos enseñó, por ejemplo, en mi caso particular, que obedecer a Dios no pasaba por el tamiz solamente del temor al fuego eterno del lago de azufre que asciende hasta el fin. O sea, al final, por ejemplo, yo recuerdo que habían ocasiones en las que después de venir de la iglesia me sentía peor de cómo había entrado, porque se hablaba tanto del infierno, tanto del diablo, tanto de las cosas malas que pasaban en el Apocalipsis, que bueno, uno termina bastante trastornado, de por sí ya trae uno con cierta inclinación, ¿no? A desórdenes emocionales, y bueno, te someten a ese tipo de adoctrinamiento y la verdad bueno, es una cosa terrible. Pero es muy complejo, por ejemplo, platicar con una persona que te diga, yo realmente soy religioso, tengo fe, porque considero que eso es lo correcto para mi espíritu, para mi alma, para mi mente, no sé, para lo que sea. Por lo general, siempre el razonamiento implícito en la obediencia es lo que tú bien decías, el temor al castigo, el temor a que no me vaya mal, ¿no? Y bueno, eso, por ejemplo, se ejemplifica en algo que algunos autores han llamado experiencias cumbres, por ejemplo, después de tener un cáncer, después de haber sido un sobreviviente de un accidente, ¿no? Un accidente mortal, y de pronto ves que la gente ya es religiosa. Bueno, en realidad no es porque lo haya determinado, sino porque estuvo en una experiencia tan cercana al otro Laredo que tú dices, bueno, aquí el poder divino me salvó y yo quiero tenerlo de mi lado para que no se repita una experiencia tan traumática. Entonces, sí, sí estoy de acuerdo en que en su momento y quizás incluso en la actualidad, el pensamiento de Kant, incluso pensando que Kant era un tipo que tú puedes decir esas ideas nada más estaban en su mente porque no lo ejemplificaba en su vida, no era un tipo rebelde, no era un tipo mediático, pero, pero bueno, habría que separar la personalidad de su producción y yo creo que en su momento fue muy chocante que escribiera así y en la actualidad lo sigue siendo. La verdad es que es incómodo, por ejemplo, pedir que las personas
Y yo he estado leyendo, por ejemplo, en este librito que en algún momento te compartí, ahí de la idea de la filosofía de la historia de Kant, hay una frase que me llamó mucho la atención cuando Kant dice, es tan fácil no ser emancipado. O sea, lo más cómodo es depender de alguien más, o sea, depender de que alguien te diga cómo vivir tu vida, depender de que alguien te diga cómo hacer un trabajo, qué tipo de letra vas a usar, qué tipo de margen, qué tipo de citas. El no tener iniciativa, el no pensar en ti mismo, el no pensar cómo resolver las situaciones complejas de la vida, es muy cómodo, es muy cómodo. Lo difícil, lo problemático, lo que sí conlleva un sufrimiento hasta emocional y mental, porque realmente pensar duele, o sea, y en el sentido literal de la palabra, o sea, el poner las neuronas a hacer sinapsis es complejo. Eso es lo complicado, pero entonces una voz que desafía ese método, pues nunca va a ser bien recibida, ¿no? Pero bueno, me llamó mucho la atención este razonamiento de los incentivos para hacer las cosas, que creo que es muy interesante. Gracias. Sí, 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 muchas gracias, José, porque efectivamente es justo ahí donde se dan estas distinciones entre derecho, el ordenamiento jurídico, político y la moral. A veces se cae como en ciertas cuestiones como muy sencillas, como ciertas falsas dicotomías, ¿no? Ay, es que la moral es subjetiva y la política y el derecho es objetivo, ¿no? Y no. Eso es como un poco, está mal enfocado, porque la moral sí es subjetiva, pero según Kant es universal, ¿eh? O sea, el imperativo categórico no nada más vale para mí, es universal. Entonces, el hecho de decir, es que es subjetiva, como que son tus valores privados que tú tienes en tu casa, te guardas, te encierras y ahí nadie te critica ni te dice nada, no es tan así, ¿eh? Mientras que en la política, bueno, si tú quieres salir encuerado y tal, pues ahí ya no puedes hacerlo porque ya es lo público, lo objetivo. Y no es tan así, ¿no? Porque pues digo, yo en mi casa, pues cuando no hay nadie, o cuando hay alguien que me gusta mucho, pues estoy encuerado, ¿no? Digo, si también la chava accede, ¿no? Pero no puedo yo salir hacia la calle ni con mi amiga ni con nadie, porque entonces llega la policía y me lleva, ¿no? O sea, ahí sí. Y entonces se cree que, ay, pues es que son, la moral de este cuate, pues es de moral distraída, pero no puedes hacer eso, ¿no? Entonces, no, más bien el punto, la distinción que se puede establecer entre el derecho, el ordenamiento jurídico, la política y la moral, tiene más que ver con el nivel de coacción, con el alcance de la obligatoriedad de la norma y la fuente de la normatividad, es decir, la fuente de el origen, lo que le da validez a las normas. En el caso de la ética, en el caso del imperativo categórico es la razón. Y en el caso del derecho, para Kant, y en el caso del ordenamiento jurídico, no solo es la razón, sí, la razón plus, como bien lo señala José, la historia humana, como bien lo señala en estos escritos sobre filosofía de la historia. Entonces, el derecho es algo que tiene un mayor nivel de coacción respecto a la moral. Es decir, me pueden obligar ahí sí a hacer cosas que yo no deseo. Yo no quiero pagar impuestos. Me cae gordo pagar impuestos. Al contrario, ¿para qué? ¿Para que el Peña Nieto tenga su casa o para que el otro gober ni vive en Chiapas y ande quién sabe dónde? No, yo no voy a pagar impuestos. Sí, pero ¿sabes qué me hacen si yo no pago? Llega el SAT o llega la policía y órale, usted a la cárcel porque debe, quiera o no quiera. Aunque la ley a mí me parezca que sea muy injusta, aunque yo piense, pero ¿saben qué? Me obligan. Mientras que en el aspecto ético, la obligación no es tan dura. No sé si lo ven. Yo no puedo obligar a nadie a que viva como yo vivo. Yo no puedo obligarlos. A ti, tú tienes que ser filósofo así como yo. Y tienes que leer a Osma Taikele y te tiene que gustar Arthur Schopenhauer y te tiene que gustar las amigas artistas porque si entonces no eres filósofo. Pues no, yo no puedo obligarlos a que vivan como yo vivo. ¿Sobre qué sí se me puede obligar? Y ese es el punto del derecho, ¿no? Porque es que coartan mi libertad.
Y eso es lo que bueno, porque hay una historia humana. Veamos el análisis de la historia y vamos a ver que la libertad humana es tan peligrosa, es tan peligroso ser libres, que imagínense, chocamos nuestras dos libertades, la mía y la suya, ¿no? Y si yo de pronto en esas búsquedas, porque cada una de esas libertades es infinita, ¿eh? La mía, porque es una idea de la razón, y la del otro, son infinitas. Y acuérdense, la libertad siempre quiere más libertad. Por eso me cae gordo cuando dicen, no, es que no estamos preparados para ser libres. Pues así nunca vamos a ser libres. ¿Cómo eres libre? Pues siendo libre, actuando de forma libre. No que hay, no, México no está preparado para legalizar ciertas cosas porque no estamos acostumbrados a ser libres. Y luego, ¿qué van a pedir, no? Ya que legalizan esto, ¿qué más se va? Pues más libertad, porque la libertad quiere más libertad. Sí, pero ¿qué pasa cuando nuestras libertades entran en conflicto? Y es ahí donde aparece el derecho. Debe armonizar las libertades individuales. Vean la historia. Pues la historia es la carnicería de la libertad. Cada quien actúa como quiere, ¿no? Que yo hago una guerra, el otro mata, el otro saca y así, ¿no? Eso es la historia. Kant no se engaña, ¿eh? Kant no piensa que somos angelitos. Vean la historia. O sea, la historia está llena de sangre, muerte y destrucción. Para eso necesitamos el derecho. Para armonizar nuestras libertades. No para quitárnoslas. No, pues para... Claro, y si tú te excedes en tu libertad, viene una coacción. Se te obliga a que tú de pronto te reordenes hacia cierto lugar, hacia cierta perspectiva. Entonces, este punto es bien interesante. Ahora, lo difícil de Kant en este punto es que si bien elabora un gran tratado sobre ética, un gran tratado sobre filosofía moral, no tenemos los mismos elementos de manera como tan sistemática para hablar de una filosofía política en Kant. Por ejemplo, el libro Metafísica de las Costumbres, a no confundir con la fundamentación de la metafísica de las costumbres, el libro de Metafísica de las Costumbres tiene una sección, tiene un capítulo, tiene un libro, perdón, sí, un apartado, que se llama Doctrina Trascendental del Derecho. Y en ese texto, Kant habla acerca del ordenamiento jurídico. Pero ese texto por sí solo, si no tenemos la lectura de la crítica del juicio, de los escritos sobre filosofía de la historia, de ciertas partecitas acerca del lenguaje humano, entonces va a ser difícil entender la idea de qué piensa Kant sobre la política. Porque ya no le dio tiempo, no sé si lo ven, ¿no? Como para hacer una filosofía política, ¿no? Sin embargo, otra vez vuelvo a citar a la gran profesora, la gran filósofa, Hannah Arendt. Tiene un texto muy bonito que yo les recomiendo mucho, que se llama Lecciones sobre la filosofía política de Kant. A cada lado que voy, siempre lo repito, ¿eh? Así que no es nada nuevo. Y justamente ahí Hannah Arendt trata de hacer una reconstrucción de este planteamiento kantiano de la filosofía política. Y a ella le debemos un poquito la idea de que la filosofía política de Kant la tenemos que encontrar leyendo la crítica de la capacidad de juzgar o la crítica del discernimiento. Si no entendemos este texto, entonces va a ser muy difícil entender todo lo demás. Esa es la sugerencia de Arendt, ¿no? Entonces, bueno, me he estado yendo ya un poquito por las ramas. Miren, yo estoy todavía aquí en la facultad, pero veo que ya todo el mundo se fue y ya incluso las autoridades están por irse. Y la verdad no quiero que me cierren. La verdad les pido una disculpa porque pues estas clases han sido como de 1 hora o 1 hora y un poquito menos y son temas muy importantes y ya nos queda poco tiempo. Entonces, hemos analizado por ahí ciertas cosas sobre la filosofía kantiana, sobre la idea de libertad, sobre la idea de autonomía, pero lo que quiero ya simplemente para cerrar un poco, ya unos minutitos,
Es que la crítica del juicio, la crítica de la capacidad de juzgar, va a tratar de armonizar el interés cognoscitivo de la razón con el interés moral, con el interés ético de la razón. Porque al fin de cuentas, y ese es el punto que van a criticar los alumnos de Kant, los llamados postkantianos, Fichte, Schelling, incluso el propio Hegel, ¿no? Que, aunque no fue alumno de él, pero bueno, si no hubiera existido un Kant, no hubiera existido un Hegel, ¿no? Creo que eso queda claro. Aunque los hegelianos critiquen a Kant y digan que Kant es un perro muerto y todo, bueno, sí, pero si no hay la crítica del juicio, olvídate de tener la fenomenología del espíritu. Así de fácil, ¿no? Aunque bueno. Entonces, porque no son dos razones diferentes, es la misma razón. La crítica del juicio va a ser justamente mostrarnos que entre razón teórica y razón práctica no hay una distinción. Son la misma razón. El yo pienso y el yo debo forman parte de la misma razón. La razón es algo que está unificado. No son dos razones, son dos intereses de la misma razón. Dos intereses distintos. Claro, el interés moral, el interés ético para Kant es preponderante, ese va a tener mayor peso, ¿no? Para Kant va a ser más importante ser libre que conocer la realidad. Ese es el punto del idealismo kantiano. Es preferible la búsqueda de la autonomía en términos éticos que incluso llegar a conocer si hay átomos o si sabemos ciencias o tal, ¿no? Hay una preeminencia de la razón práctica sobre la teórica, pero en el fondo son la misma. Entonces, Kant ha separado, piensen un poco esa imagen, ¿no? Como de una catedral. Tenemos la nave central de la parte del brazo derecho, perdón, del brazo izquierdo de la nave, está el aspecto metafísico del conocimiento. Y de la mano derecha está la otra nave, el muro, que es el aspecto ético. ¿Qué viene a ser la crítica del juicio en esta imagen? La cúpula que une las dos naves. Lo que le va a dar una visión unitaria a toda la razón. Si Kant no hubiera terminado la crítica del juicio, la crítica del discernimiento, habría un grave problema. La razón está dividida. Y no, la razón para Kant es una unidad. No son dos razones, es una razón, otra vez, con dos intereses diferentes. ¿Qué logra la armonía de las facultades racionales? Un ejemplo de lo que lo logra es el arte. Logra armonizar el deseo de la libertad, la creatividad del artista, ¿no? Con una parte cognoscitiva nuestra, porque hay representaciones, ¿no? De pronto un cuadro, ¿no? Imagínense que le pido a alguien, a mi amigo Chamal, que me haga un cuadro, un retrato, y entonces lo hace, ¿no? Y él tiene su imaginación, pero en el fondo parece que sí hay una especie como de intuición en términos de conocimiento, de fenómeno que capta mío. A lo mejor mi nariz de bola de billar o los granos que ya me salieron. Hay algo que sí logra captar de la realidad, de ese aspecto cognoscitivo. Pero no está sometido, mi amigo Chamal, a describir fielmente cómo es la realidad, porque no es conocimiento. Lo que él está haciendo es arte. Y tiene ese aspecto de libertad. Es libre de hacer lo que quiere. Yo le voy a pagar $1,000, hazme el cuadro que tú quieras, o el dinero que le pague, ¿no?
y me puede hacer un cuadro tipo Picasso, me puede hacer un arte tipo el que se les ocurra, Neil Lawson, o Nobuyoshi Araki, o el que quieran, o el suyo mismo. No está obligado a nada, porque tiene libertad. Y en el arte, en la obra de arte, se conjugan esos dos elementos. El elemento de la creatividad, de la libertad, y el elemento del conocimiento. Incluso el otro día lo platicaba con un amigo, escritor, y es una tesis que nos gusta mucho explorar y hemos estado mucho en eso. Y él me decía que la literatura, y en general cualquier obra de arte, pero a nosotros nos gusta la literatura, es un mejor método de conocimiento incluso que las ciencias, me decía él. Mira, he aprendido más de economía leyendo los libros de Paul Auster que los tratados de Carlos Marx acerca del capitalismo. Yo no soy tan exagerado como mi cuate, ¿no? Digo, tampoco, o sea, también la ciencia pues tiene su papel, ¿no? Si no, pues vamos a hacer todos literatura y olvidemos de la filosofía y olvidémonos de las ciencias y tal, ¿no? Entonces sean artistas. Pero yo creo que sí podemos llegar a tener ciertos conocimientos, ¿no? O sea, esa es la idea, por ejemplo, ya para terminar, del romanticismo de Schiller, Friedrich Schiller. Ya saben, ¿no? Que escribe el himno a la alegría, ¿no? Bueno, el que lo escribe esa composición musical es Beethoven, pero el que le da una letra, el que le escribe un poema, es Friedrich Schiller, ¿no? Ya saben, escucha, hermano, la canción de la alegría, donde los hombres volverán a ser hermanos. En fin, ¿no? Ya se las había, perdón. Eso lo escribe Schiller. Y Schiller tiene un texto que se llama La educación estética del hombre. Y para él, es a través del arte que podemos transmitir los mejores consejos pedagógicos, es a través del arte que podemos tener un conocimiento cierto de la realidad. Esa es una perspectiva de Friedrich Schiller en esta obra. Una carta en la que Schiller dice que los artistas son en realidad los que nos permiten conocer la realidad. Porque el arte tiene ese carácter, ¿no? El carácter también cognoscitivo. Yo no soy tan romántico, ¿eh? Tampoco le creo tanto a mi amigo escritor que me dice que el arte es la única manera de conocer. Pero algo hay de razón en eso. Y Kant, en la crítica del juicio, nos va a dar elementos para afirmar esto. Entonces, ya casi terminamos nuestro semestre, nos queda esta semana y la siguiente. Nos vemos el jueves, por favor, ¿no? Nos vemos el siguiente jueves. Ahora sí ya, con la lectura, ya espero que ya la tengamos por ahí, de la primera introducción de la crítica del discernimiento, la primera introducción de la crítica del juicio. Y con eso, ¿no? Con eso terminamos un poquito. Y seguiré hablando de este texto, ¿no? De la crítica del discernimiento. Perdón que ya no les leí lo que les iba a leer. Lo dejo un poquito para después. Y esperen la lectura de esta obrita, ¿no? Esperen que les mande un video ahí con mi carota leyendo este libro, ¿no? Bueno, esas partes sobre Kant, que me parecen muy bonitas y que es otra perspectiva a la que yo les he dado, ¿no? Van a ver otra visión acerca de la filosofía kantiana, distinta a la que yo les he ofrecido. Entonces, bueno, dicho esto, pues yo les agradezco su disposición, su paciencia, a menos de que quieran decirme alguna otra cosita, yo quedo a su disposición. Y bueno, pues ya me voy, porque ahora sí ya veo que ya no hay nadie. No sé si quieran comentar algo. Ya por último. ¿No? Muy bien, muy bien. Bueno, pues nos vemos el jueves, por favor, ¿no? Ahí les agradezco mucho, voy a detener ya nuestra grabación y muchas gracias